Dios es bueno y siempre sabe lo que hace. Son las 9:15 y por mi parte sería, no sé si violento, por no decir otra expresión, predicarles el mensaje completo. Pero sí quiero dejarle algo en el corazón que es parte de Dios, amén. Antes de predicar, antes de compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, se hablaba de la adoración, que hay que adorar, que hay que adorar, que hay que alabar. Y yo estaba ahí y le decía, Señor, ¿cómo será la adoración que a ti te agrada? ¿Cómo serán esos verdaderos adoradores que estás buscando? Me sentía en el Espíritu y sentía la voz del Espíritu Santo que me decía, la adoración no es una bonita voz que me agrada, me gusta, pero había algo mucho más significativo de lo que podía sentir en mi espíritu, y el Espíritu Santo me decía que la adoración no es un lugar, ni tampoco una posición, ni mucho menos una condición. La adoración es una forma de vivir. Y hablamos de adoración, de adorar, y pregunto yo, ¿cuál es nuestra forma de vivir? Porque si cuando llego canto, si cuando llego predico, si cuando llego diezmo, cuando llego ofrendo, pero mi vida no agrada a Dios, de nada sirve lo que canto, de nada sirve lo que predico, de nada sirve lo que ofrendo, de nada sirve lo que diezmo, de nada sirve lo que ayude, si mi vida no agrada a Dios. Por eso todo principio de adoración está basado en la vida que usted lleva, en la vida que yo llevo. Y ese tipo de adoradores son los que Dios está buscando, que rindan su vida a los pies del Señor. Quiero predicarles una palabra bajo el tema o bajo el título bendecido, partido y repartido. No lo voy a predicar entero. Tranquila, Susana, no lo voy a predicar entero. El otro día este mensaje lo prediquemos en una iglesia y estuvimos como cerca de 1 hora y algo. 1 hora y algo. El algo no me acuerdo. Pero sé que cuando terminé de predicar me dijeron, has predicado muy bien, pero muy largo. Pero Dios nos bendijo, amén. Quiero que vean conmigo a la Biblia, el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 26. Libro de Mateo, capítulo 26, versículo 26. Cuando lo tengan, digan amén. Y el que no haya traído Biblia, que se junte a un cristiano. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Lo vuelvo a leer. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Puede tomar asiento. El tema de este mensaje es bendecido, partido y repartido. Una de las cosas que últimamente no se ministran, y hablamos de aquí, de la casa, no podemos hablar de otras iglesias porque no sabemos lo que ministran, pero una de las cosas que últimamente no se están ministrando con constancia aquí en la iglesia es la importancia de comprender que la vida del cristiano es una vida de sufrimiento. El caminar cristiano es un caminar de sufrimiento. Pero no quiero que ustedes piensen o que crean que soy de los predicadores que solo creen que la vida del cristiano es sufrimiento, angustia, dolor, aflicción. Creo firmemente que hay temporadas de desierto, pero también hay temporadas de tierra prometida. Estoy convencido que hay temporadas de pozos, pero que también hay temporadas de palacios.
Estoy firmemente y bien convencido que lo que creo es que siempre habrá glorias postreras mayores que las primeras. Por eso no solamente me enfoco en el sufrimiento del cristiano o en el dolor que el cristiano puede sufrir, porque estamos ensimismados en predicar a un Cristo que todo lo arregla y que todo lo soluciona. Estamos predicando a un Cristo que siempre bendice, que siempre prospera, que siempre sana, que siempre libera, y amén, porque Dios lo hace. Pero nos estamos olvidando de una esencia del Evangelio, que dice la palabra del Señor que el camino que lleva al cielo, a la salvación, es un camino angosto. Y de esa manera tenemos creyentes en medio de la iglesia que basan su relación con Dios en lo que reciben de Él. Somos o estamos de alguna manera concentrados y mirando siempre al frente en lo que Dios puede hacer por nosotros y no en lo que Dios ya ha hecho. Estamos más acostumbrados a ver la mano de Dios obrar y le seguimos por los milagros, le seguimos por los beneficios y no le seguimos porque nos ha salvado. Cuando el principio del Evangelio, el enfoque del principio del Evangelio es que el ser humano en la tierra necesita un Salvador, no un sanador. Por eso si usted analiza cada pasaje de la Biblia, cada milagro que Jesús hacía, no decía vete tu fe te ha sanado, le decía vete tu fe te ha salvado. En la sanidad, Él declaraba la salvación. Porque hay gente que se convierte al milagro y cuando se olvidan del milagro se van al mundo. Pero el que reconoce que Jesucristo es su Salvador y que su vida no es la misma sin Cristo, se atreve a pensar en algún momento cómo puede pasar la vida sin Jesús, y lo único que puede hacer es humillarse y reconocer que sin Cristo no puede vivir. Necesitamos gente en las iglesias que no se conviertan a movimientos, sino que se conviertan a Dios. Porque convirtiéndonos a Dios entenderemos que cuando pedimos y no lo recibimos, no es que Dios nos está ignorando. Porque la vida del cristiano no puede estar basada en lo que recibe, sino en lo que Dios es. Por eso, no podemos creer y aceptar esta realidad, que nuestra vida cristiana no tiene que estar basada solamente en las bendiciones que recibimos, sino en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Si no fuese por ese sacrificio, usted y yo no podríamos ser bendecidos. Pero es gracias al sacrificio de Jesús en la cruz que nosotros podemos ser bendecidos. Predicamos un evangelio basado en cómo el Señor nos puede sacar del dolor, pero lo hacemos con la pero no lo hacemos con la necesidad de obtener un Salvador. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado, pero a mí me ha pasado. He hablado con gente que no conoce del Señor con muchos problemas y lo primero que le he dicho es: tienes que bajar al culto, tienes que bajar a una iglesia. No me he preocupado primero en decirle acepta a Jesús, sino que le he dicho vente al culto, como que el culto arregla todo. Y Dios es más grande que el culto. El culto no salva a nadie, porque hay gente que asistimos y lo mismo nos llevamos una sorpresa. Pero lo más importante es que nosotros reconozcamos que necesitamos a Jesús para ser salvos. Y el culto es un añadido de la salvación, no es la salvación. Porque puede haber muchos creyentes, muchos simpatizantes, ahora nos llamamos discípulos, y ni tan siquiera nos acercamos a la sombra de cómo vivió Jesús. Porque para ser discípulo hay que ser como el maestro. Y entiendo y comprendo que mi vida cristiana no tiene que ser basada en los beneficios que recibo de Él, sino en el mayor logro que puedo alcanzar, que es la salvación. Porque si mi vida cristiana está basada en los beneficios, el día que no veo lo que quiero
entonces mi relación con Dios se ve frustrada. Se ve frustrada. Se ve en dilema. ¿Por qué? Porque estoy en frustración porque me dijeron que si yo oro, Él responde. Que si yo busco, yo hallo. Que si llamo, se me abre. Y es una realidad bíblica. Son 3 niveles de oración para clamar a Dios. Pero yo no tengo que estar centrado a mi vida cristiana en lo que pueda recibir cuando oro. Oro porque quiero tener relación con Él y no beneficio. Por eso cuando Jesús le dijo, no seáis como los hipócritas y los fariseos que buscan su propia recompensa al orar en público. Antes bien vosotros entrar en vuestra cámara secreta y el Padre que os ve en el secreto os recompensará. O sea que el fruto de mi relación con Él es recibir lo que Él tiene para mí. No lo que yo quiero, sino lo que necesito. Por eso Dios está buscando personas que por encima de lo que Dios puede hacer en su vida, tengan una relación con Él. Dios no está buscando gente para hacer milagros y sanarlos, que los quiere sanar, y prosperarlos, que los quiere prosperar, y bendecirlos, que los quiere bendecir. Dios quiere tener gente con la que Dios los pueda despertar de madrugada, y no son ellos los que se levantan a buscar a Dios, sino es Dios quien los despierta para buscarlos a ellos. Gente en que sean capaces de abandonarlo todo. Cuando digo todo, son sus placeres, sus sueños, sus ilusiones, sus planes, sus propósitos, por decir, aquí estoy, sea tu voluntad. Porque cuando uno busca a Dios por tener relación con Él, podrá expresar como expresó el profeta Habacuc, que dice, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque el olivo no dé su producto, aunque los labradores no den su mantenimiento, aunque no haya ovejas en el corral ni vacas en la majada, con todo y eso me alegraré en el Dios de mi salvación. No tiene nada, pero se alegra en aquel que le salvó. Y qué bueno sería para nosotros que cuando nos vemos en esa condición, donde parece ser que el mundo se ha olvidado de nosotros, la familia nos abandonó, la iglesia no quiere saber nada de nosotros, pero nosotros nos gozamos y nos alegramos en el Dios de nuestra salvación. Y dice la última frase de ese versículo: Él hace mis piernas como de cierva y puedo andar en las alturas. Él hace mis piernas como de cierva y puedo andar en las alturas. ¿Qué significa esto? Esto es lo siguiente, que nos enseña que por encima de nuestra realidad, que es un caos, podemos caminar si vivimos relacionados con Él. Esto nos enseña que en medio de nuestra adversidad, en medio de la cuerda floja, parece ser que no tenemos nada de lo que pedimos, nada de lo que estamos esperando. Pero si nuestra relación con Él está basada no en lo que recibimos, sino en lo que Él es para nosotros, entenderemos que podemos caminar por encima del caos, por encima de la crisis, por encima del problema, por encima de la enfermedad, por encima de la angustia, por encima del dolor, por encima de las lágrimas, por encima de todas las cosas. Por eso, nunca la experiencia puede ir por encima del principio. ¿Les explico? La experiencia nunca puede superar el principio, porque todo principio es irrevocable. Pero esto es algo importante, que a veces, cuando la experiencia es demasiado fuerte, soltamos el principio y agarramos la experiencia. Pero la experiencia más estructuras pensantes lo que hacen es invalidar el poder de Dios. Esto me lleva a entender que la experiencia que estoy viviendo
no puede superar el principio. ¿Qué quiero decirles con esto? La experiencia es que estoy enfermo, pero el principio es que Él es Jehová sanador. La experiencia es que tengo escasez económica, pero el principio es que Él es Jehová mi proveedor. Me siento solo y abandonado, perdido. Esa es la experiencia, pero el principio es que Él es Jehová Shalom. Y usted dirá, pero significa paz, sí, y también salvación. Por eso la experiencia nunca puede ir por encima del principio. Porque aunque esté enfermo, Él es Jehová sanador. Aunque esté mal económicamente, Él es Jehová proveedor. Porque aunque yo sea débil, esa es mi experiencia, el principio dice, diga el débil, fuerte soy. Y nunca la experiencia puede superar el principio. Por eso usted debe asegurar que esta vida del cristianismo, su vida de cristiano, usted debe de asegurarse que no es una vista un caminar de vista, sino de fe. ¿Por qué la vida del cristiano no es una vida de vista, sino de fe? Porque si nuestra vida está basada en lo que vemos, estamos viviendo bajo la experiencia. Pero cuando nuestros ojos no ven lo que visualizamos en nuestro alrededor, nuestra circunstancia, estamos visualizando por fe. ¿Y qué dice la Biblia? Puestos los ojos en Abraham, que es el padre de la fe. No, Abraham es padre de multitudes. Ejemplo de fe, Abraham, pero nunca padre, porque el que es padre es el que engendra. El dueño. Por eso dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor, padre y consumador, el hecho personificado de la fe. Por eso nuestra vida cristiana no tiene que estar visionada en nuestras circunstancias, pero sí en aquel que es capaz de escuchar nuestra voz en relación con Él y aumentar nuestra fe para salir de esa situación. Y ahora, y en esa lucha que nosotros tenemos en la adversidad, esa lucha que tenemos de experiencia y no de principio. Por eso, ahí sí, yo sé lo que la Biblia dice, pero mi experiencia, gracias cariño, Dios te bendiga. Yo sé lo que dice la Biblia, pero muchas veces desvío la atención de lo que sé para centrarme en mi experiencia. No estoy viviendo por fe, sino por vista. Pero ahora, cuando mi vida está basada en lo que la Biblia dice, bajo los principios que la Biblia enseña, bajo los estatutos que Dios enseña por medio de su palabra, yo no puedo visionar mi vida bajo la experiencia, sino sí bajo el principio, que es la fe. Pero ahora quiero que vengan conmigo. Necesitamos gente, y entiendan esto, necesitamos gente aquí y en todos los lugares del mundo entero con una fe radical y loca, que no es antibíblica, pero es una fe radical. ¿Saben por qué? Porque en el primer amor se ponía un paralítico por delante y tratabas de que le dara tu sombra y decías, ahora en el nombre de Jesús levántate. No te importaba ir a las 3 de la madrugada a un hospital a orar por un enfermo y a decir que era sano en el nombre de Jesús. No te importaba predicar en la calle al primero que vieras o la primera que te encontraras. ¿Por qué? Porque vivías una fe del primer amor. ¿Qué nos ha pasado hoy? Necesitamos una plataforma. Dense en cuenta que estoy diciendo no necesitan, necesitamos. Me incluyo. Yo no me excluyo, me incluyo. Que necesitamos una buena membresía para predicar el mensaje que Dios nos ha dado. Que si no hay gente no predicamos, que si hay gente sí predicamos, que si hay gente canto este coro, que no. Necesitamos volver al primer amor, donde todo lo hacíamos por fe y no por vista. Por eso,
Cuando alguien vive una fe inocente, una fe radical que no es antibíblica, no vive bajo la experiencia, sino bajo el principio. Y ahora estamos los que tenemos el colmillo retorcido, que ya vivimos por experiencia, ya no por fe, ni por principio, vivimos por experiencia. Vienen y nos dicen: ay, hermano Israel, he tenido un sueño, he tenido una visión, Dios me ha dicho. Tranquilo, poco a poco. Eso no es para ti. Escucha, va muy rápido, no es mucho. Tranquilo, espera el tiempo de Dios. Necesitamos gente que se levante en medio de la iglesia con una fe tan agresiva que los demonios salgan despavoridos cuando nos vean por la calle. Necesitamos gente que se levante con una fe tan radical, pero así tan radical que no le importe orar por un enfermo en la calle. Miren, yo conozco a un pastor que en medio de la calle se tiró un trompo con un coche. Iba un inválido por un paso cebra, tiró un trompo y hizo ¡ah! ¿A poco más mata al inválido? Se bajó del coche, le puso en las manos y le dijo: en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Sabes lo que hizo el paralítico? Se levantó y cruzó el paso de cebra andando. Necesitamos gente tan loca en la fe, tan radical en la fe, que, ay Padre, que seamos capaces de cambiar y trastornar el mundo. Pero no somos ni capaces de trastornar nuestra casa. ¿Cómo seremos capaces de trastornar el mundo? Se puede conseguir, no es imposible. Tenemos al Dios que dice la Biblia que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso cuando uno vive una fe radical, no le importa que le digan: si no te humillas a adorar a la imagen, serás metido en el horno de fuego. Ahí está Sadrach, Mesach y Abednego. Entendieron que su principio no podía ser cambiado por la experiencia. Ellos sabían que el Señor podía librarlos. Ese era el principio. Pero dijeron: pero aunque no nos libre, pero aunque no nos libre, no nos humillaremos ante la estatua. Fueron sus palabras, no las mías, sus palabras. Y están escritas. Nuestro Dios nos librará, principio. Pero aunque no nos libre, experiencia, no nos doblegaremos. ¿Saben por qué? Porque conocían cuál era el principio. Y cuando uno conoce cuál es el principio, no importa la mala experiencia que esté pasando. Porque la experiencia no quita el poder ni autoridad de Dios sobre la vida. Pues puede ser que estés en el horno de fuego, puede ser que estés en el foso con los leones, puede ser que estés encarcelado, pero el principio sigue siendo: Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que estuvo muerto y resucitó. Él es el Dios todopoderoso. ¿Y qué sucede? 15 minutos llevo. Voy a estar 7, 8 más y ya me voy. Porque quiero llegar. ¿Qué sucede cuando la experiencia que estoy viviendo es mayor que el principio? ¿Qué sucede cuando yo vivo una experiencia que aparentemente va en contra del principio? Es porque lo que Dios va a hacer es algo mayor. Cuando yo vivo una experiencia que aparentemente quebranta el principio, y estoy diciendo aparentemente porque no lo quebranta, pero cuando al parecer parece ser que esa experiencia es mayor que el principio, es porque Dios va a hacer algo mayor. El principio era donde Jesús estaba y había fe, los enfermos eran sanados. Este era el principio. El que crea será sano. Pero ahora se lo voy a demostrar con la Biblia, no solamente hablando, sino con la Biblia. Le llega a Jesús una noticia: Lázaro, al que tú amas, está gravemente enfermo. Y Jesús responde y dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre se glorifique. Experiencia: está enfermo. Principio: donde estaba Jesús y había fe, había milagros. El que cree será sano. Principio, experiencia, experiencia, principio.
Pero ahora vemos que la experiencia supera el principio. Podía haberle, cuando le llega el mensaje a Jesús, dice: no voy, pero como hice con el siervo del centurión, vete que sano, envío mi palabra. Y si hubiese sanado Lázaro, ¿sí o no? ¿Cuántos están dormidos? La hermana Emilia es la única que dice amén porque está despierta, los demás están todos dormidos. El principio era: ¿crees? Eres sano. ¿Le podía haber sanado enviando la palabra? Sí y amén. Pero Jesús responde y dice: esta enfermedad no es para muerte. Y se muere. Algo pasa aquí. Y es que cuando la experiencia aparentemente quebranta el principio, es porque Dios va a hacer algo mayor. La experiencia podía ser que Jesús lo podía sanar. Y no comparte el principio. Lo quebranta. ¿Pero por qué lo quebranta? Porque Dios hizo algo mayor. Si Jesús va y sana a Lázaro, solamente celebra Marta, María y Lázaro. Pero como Lázaro murió y Jesús fue después de 4 días y lo resucitó, no solamente celebró Marta y María, sino que todo el pueblo de Betania reconocía a Jesucristo como el que resucitaba a los muertos. Yo no sé si usted ha entendido esto, pero Dios no lo va a sanar porque quiere hacer algo mayor en su vida. No es permitir que se muera para resucitarlo, sino para que en vez de celebrar usted y su casa, celebren todos los días alrededor, y los que no le conocen den testimonio de que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de los señores. Estoy entendiendo que el principio no ha sido quebrantado, sino que viene una gloria mayor. El apóstol Pablo escribe y dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Hasta que nosotros no entendemos este principio, que cuando Dios no hace algo, no es porque nos esté ignorando, sino porque el poder de sus promesas, sino porque hay un propósito mayor. Dios no ignora el poder de sus promesas, aunque no recibamos los que esperamos, sino porque Él va a hacer algo mayor. Hay algo glorioso en la palabra, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 36. Leemos el capítulo 11 y empieza diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe David, por la fe Sansón, por la fe Jefté, por muchos personajes, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y ahora llega el versículo 36 y se da completamente la vuelta al versículo. Los que a partir del verso 36 hacia arriba, hacia el 1, eran héroes de la fe. Ahora los que el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos presenta, no son héroes como los que presentan a partir del versículo 1. El versículo 36 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. Si es para meter la cabeza contra la pared. O sea,
Abraham por la fe, Noé por la fe, David por la fe, Sansón por la fe, todos los personajes, Sara por la fe, todos los personajes hasta el versículo 36 por la fe alcanzaron todo lo que Dios tenía preparado para ellos. Y ahora en el versículo 36, estos son vituperados, son aserrados, son encarcelados, son muertos a filo de espada, viviendo en cavernas, viviendo en cuevas, viviendo donde pueden vivir, tapándose con pieles de animales. Dice, alcanzaron buen testimonio, pero no recibieron lo prometido. Aquí hay un problema, porque a mí me dijeron que si yo creo debo ver las promesas de Dios. Pero promesas aquí no es la promesa particular que te dieron a ti directamente. Promesa aquí encierra lo que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona. No recibieron lo prometido. Él sana, promesa para todos. Él provee, promesa para todos. Él salva, promesa para todos. Y ahora el principio es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la revelación no se la doy yo, la revelación se la da la palabra. Termina diciendo el verso 39, y no recibieron lo prometido. Pero el verso 40 nos da la solución, porque Dios había preparado una cosa mayor. ¿Tenían fe? Sí. ¿Creyeron? Sí. Pero no recibieron lo que esperaban. La respuesta es el versículo 40, proveyendo Dios una cosa mayor. Tienes que abrazar este principio. Hay experiencias que vas a vivir que te serán de ayuda y testimonio para otros. Porque si no es por una Noemí, Ruth no llega a su posición. Si no es por un Eliseo, Elías no llega a su posición. Si no es por un Moisés, Josué no llega a su posición. Si no es por un Elías, Israel no se vuelve a Dios. Porque a través de tu proceso alguien va a ver la gloria de Dios. ¿Saben que hay gente que le está mirando? Y no son los de la NASA con los satélites, hay gente mirándole. ¿Sabe que hay gente en el mundo que le está mirando? Sí, tengo agua. ¿Sabe que hay gente que le está mirando? Siempre tenemos a una Ruth que mira a la Noemí. Ha perdido a sus dos hijos y su marido. Cuando vuelve a su tierra, vuelve enlutada desde los pies hasta la cabeza. Pero qué integridad ha visto Ruth, su nuera. La orfa se ha ido, pero Ruth se ha quedado con ella. Qué integridad ha visto en Noemí, que cuando la ha visto en medio de la experiencia que está pasando, ha visto que no ha quebrantado el principio, ha sabido seguir creyendo en Dios. Y aunque se fue de su lugar porque pasaban hambre a otra tierra extraña, ella también entendió que tenía que volver a su casa. Porque volviendo a su casa entendió. ¿Y de qué manera observaba Ruth a Noemí? Esto es increíble, esto es sorprendente. Lo que la Biblia nos enseña cuando uno indaga con el corazón para que Dios le hable. Noemí es la placentera, la contenta, la alegra. Cerrar esa puerta, por favor. La alegre, la contenta. Todos no, con que vaya uno es suficiente. Gracias, Dios os bendiga. La placentera, la sonriente, la contenta. Todo el mundo la envidiaba. Era la que lo tenía todo, era la mujer envidiada en toda su nación. Pero ahora llega con un luto riguroso desde los pies a la cabeza y diciendo: no me llaméis Noemí, llamarme Mara, porque estoy en amargura. Pero ¿cómo la ha visto Ruth? ¿De qué manera la ha observado Ruth? Que en su integridad no ha permitido que la experiencia quebrante el principio. Y a raíz de eso, cuando la ha mirado Ruth, nada más ha tenido que decirle, le ha dicho la Noemí: hija, vete a tu tierra, búscate marido porque no me quedan más hijos. ¿Y de qué manera la ha visto Ruth? Que le ha dicho: ¿qué va?
yo no me muevo de tu vera. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. ¿Qué nos está enseñando esto? ¡Ay, Padre! Que en nuestra experiencia, cuando nos comportamos con integridad, los que nos observan en el mundo pueden decir: yo quiero al Dios que tú tienes, yo quiero al Dios que tú sirves, yo quiero tener lo que tú tienes. ¿Saben por qué? Porque cuando uno pasa por la experiencia y es quebrantado al principio, entiende y comprende que a pesar del dolor, a pesar de la angustia, Dios va a hacer algo mayor en su vida, y su comportamiento, su integridad y su testimonio son intachables delante de la presencia de Dios, de los demonios y del mundo. Lo peor que puedes hacer en medio de tu crisis es mantener tu boca cerrada. Lo peor que puedes hacer en medio de tu prueba es mantener tu adoración en silencio, porque hay alguien que te está mirando. Y están diciendo: si ellos pueden adorar, yo también. Si ellos pueden levantar sus manos, yo también. Si ellos pueden sonreír, yo también. Pero ¿saben? Yo no entendía esto. Y creo que el 99,9% de las iglesias tampoco lo entendían. Seguíamos a Dios por el beneficio y no por el mayor beneficio que hemos recibido, que es la salvación. Quiero termino, me salto unas cosas y termino. El versículo que hemos leído dice: Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió, lo repartió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Años más tarde, muchos años más tarde, un hombre inspirado por el Espíritu llamado Pablo escribió y dijo: Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo. Jesús dice: tomad, comed, este es mi cuerpo, y parte el pan. Y ahora Pablo escribe y dice: Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Yo soy Cristo. Que yo soy Dios. Jesús dice que el pan es su cuerpo. Y Pablo dice que nosotros somos su cuerpo. Por lo tanto, si el pan es su cuerpo y yo soy su cuerpo, cuando Él tomó el pan, yo soy el pan. ¿Me están entendiendo? ¿Solo una persona me está entendiendo? Se lo voy a volver a explicar. Denme 2 minutos y terminamos. Jesús dice: tomad, comed, este es mi cuerpo. Parte el pan y el pan simboliza su cuerpo. Y Pablo dice: nosotros somos su cuerpo. O sea, si el pan es el cuerpo de Cristo y yo soy el cuerpo, cuando Él tomó el pan, lo que hizo fue bendecirme, partirme y compartirme. Usted ha sido bendecido. Usted está siendo partido, probado, para ser compartido con otros. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros en la bendición, nosotros en la partición y en la repartición tenemos que guardar con integridad lo que somos en Dios. No un predicador, no un adorador, no uno que ofrenda, no uno que asiste, un hijo e hija de Dios. Por eso, por encima de la experiencia, el principio es que soy bendecido. Por encima de la experiencia, el principio es que soy bendecido. Pregúntale al que tienes al lado: ¿dónde vives? No me importa, eres bendecido.
Pregúntale, ¿qué coche usas? No me importa, estás bendecido. Y una cosa muy importante, ¿qué colonia usas? Tampoco me importa. Estás bendecido. Quédate con este principio. Aunque pareciera ser que tu experiencia es dolorosa, amargura, dolor, tristeza y lágrimas, tu principio es que estás bendecido. Pero ¿cómo es posible si me quedo toda la noche llorando? ¿Por qué es posible? Pero escucha, esa es la experiencia. Pero el principio es que estamos bendecidos. Yo estoy bendecido. Mi matrimonio está bendecido. Mis hijos están bendecidos. Mi casa está bendecida. Yo no sé tú, pero Jonás, estás bendecido. Soraya, estás bendecida. Mel, estás bendecida. Isaac, estás bendecido. Pastora, estáis bendecidos. Nixon, ¡estamos bendecidos! Si lo crees, apláudele fuerte al Señor y que Dios te bendiga. El mundo. ¿Sabes cuál es uno de los primeros principios de la fe? ¿Lo sabes? La oración. Hablaba del Señor con Anaís, con la niña. Llegaba, cogía, se iba de la pastora, abría el bolso y buscaba con un afán, sin saber lo que va a sacar, porque no se puede trastornar sin tener ese principio de